Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos esta edición de día lunes de su programa Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Hoy no nos podrá acompañar Tomás Bengolea, nuestro conductor oficial. Ustedes saben que está preparando su examen de grado, así que le mandamos mucho cariño, mucha energía en este momento tan importante. Y sí nos acompaña, como todos los días lunes, nuestro panelista oficial del semillero de Nuevas Voces, Pancho Rego. ¿Cómo estás tú? Bien, contento de estar nuevamente en Nuevas Voces, partiendo la semana, analizando la contingencia política. No estuvo tan movido este fin de semana, pero sí logramos develar una vez más el tipo de presidente de la República que tenemos. Vamos a hablar un poquito de eso, sin duda, en lo que viene en el programa, pero una vez más, te pillamos, pues, compadre Gabriel, presidente, te pillamos. Pues déjate mentir, bueno, si te vamos a pillar igual. No puede ser que vivan mintiendo todos los días. Si al perrito le hacías cariño, le dabas un huesito, te gustaba, le tenías pegado en el sticker del computador, ¿para qué mentir, Gabriel? Déjate de mentir, Gabriel. Bueno, casi llegó al poder, pues, mintiendo. Vamos a profundizar en eso, pero antes vamos a saludar también a nuestra panelista de los días lunes, Constanza Juve. Muchas gracias por acompañarnos, Connie. No, muchas gracias a ti, Jorge, y por supuesto un gran saludo tanto al panel como a todos quienes nos escuchan a esta hora por Radio Agricultura. Llegó suavecito Pancho Rego hoy día, día lunes. Vamos a conversar sobre lo que decía Pancho, me imagino, en unos minutos más. Juicios de valor más no prejuicios. El hombre es mentiroso. ¿Para qué estamos con cosas? Vamos a ir a eso, pero no quiero dejar de saludar también a nuestro panelista que va a cambiar de día, todo indica. La otra sabiduría. Para los días lunes, vamos a tener aquí un refuerzo para los días lunes. Don Juan Leonardo Lagos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo al gran Pancho Rego y a la gran Connie Juve. A la espera del diputado Araya. Oye, 2 cucharadas a la papa. Se conoció la encuesta CADEM del día domingo en la noche. Ahí a todos nos llega el WhatsApp esta información que mostraba que se cayó de la barrera psicológica del 30% de aprobación al gobierno de Gabriel Boric, llegando a un 24% en tan solo una semana. Bajó 6 puntos la valoración positiva y además aumentó la desaprobación en 5 puntos, llegando a un 70%. No es difícil atribuir esta estrepitosa caída de la aprobación presidencial luego de conocer esta nueva voltereta que afectó a la línea de flotación, criticando al perro matapacos, el perro aquel casi innombrable para el presidente de la República, terminó siendo el que lograra lo que no había conseguido Democracia Viva, lo que no había conseguido el Gualmapu, lo que ni siquiera se había conseguido a propósito de la grave crisis de seguridad, de salud, educacional que vivimos en el país. El pegarle al corazón, al símbolo del octubrismo, hizo que muchos de los representantes de la izquierda radical dijeran en redes sociales, en sus programas de radio, de televisión, que el presidente esta vez cruzó una línea, porque no se lo mandaron a decir con nadie. Fue el propio Stingo el que le dijo: no te olvides, Gabriel, que si tú eres presidente es gracias al 18 de octubre. Pancho Rego, ¿cómo lo ves? Antes no puedo dejar de saludar también a nuestro diputado republicano, Cristian Araya. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos, nuevamente un día lunes. Ya veremos en algunas horas más las razones de por qué me atraso. Estábamos en una fiscalización en terreno, pero se dará a conocer en un par de horitas más. De una situación bastante impresentable. Tírate la premisa, es tu programa, estáis todos los días acá y nos quieres esconder la pelota. Bueno. Se lo digo en los comerciales. Muy bien. Pero estén atentos ahí a mis redes sociales, porque será lanzado por esa vía y por todos los canales y medios que quieran transmitir una situación impresentable que haremos a conocer en algunas horas más. Lo estaremos viendo. Pancho Rego. Era raro que el presidente de la República mantuviera las cifras de aprobación pese al desastre de gobierno que estamos viendo hasta el día de hoy, donde se ha constituido sin lugar a dudas en el peor gobierno desde el retorno a la democracia desde 1990 a la fecha. No hay ningún indicador que nos permita sostener o le permita sostener al gobierno que han estabilizado, que han regularizado el país o que más han realizado cambios profundos. Muchachos, no han hecho nada. Lo que uno no le dejaba de llamar la atención era que las encuestas, en las que yo de verdad no creo, no bajaban el 30, 32%, 27, 20, ahí se manejaba el presidente de la República, un promedio de 31, 32 puntitos, y uno decía, ¿qué tiene que pasar
para que los feligreses de la religión Gabriel Boric, aquellos que andan con el arbolito pegado en todos lados y que son parte de básicamente una secta de apoyo al presidente y líder espiritual, como ha sido bautizado por Gonzalo Vinter, don Gabriel Boric Font, si está el apellido de Cuico, ¿qué pasaba para que el presidente y la gente no se diera cuenta del desastre de gobierno que estaba realizando? ¿Qué pasaba? Porque en estos 2 años, compadre, pasó de todo. Pasó de una ministra que se iba a meter a Temucuicui, al Gualmapo, como le decían estos muchachos en aquellos momentos, macro zona azul, la Araucanía, Biobío, para que se aprendan, cuáles son las regiones de Chile, y la sacaban a balazo. Estaban en contra de los estados de excepción constitucional, después quisieron hacer una reforma constitucional para meter un nuevo estado de excepción, un estado de excepción constitucional intermedio, le fue mal, el Partido Comunista les dijo, no compadre, no nos gusta. Después metieron un estado de excepción constitucional acotado, seguían bien en las encuestas. Después se pusieron a indultar, envalentonados, 13 delincuentes, entre ellos Luis Castillo Paso. Nadie pagaba los platos rotos, siempre las mujeres, la ministra Marcela Ríos en su momento para afuera, el jefe de gabinete lo vendía, que era básicamente el papito político de Gabriel Boric para afuera, pero los grandes peces gordos no perdían, ¿cachai? Seguían instalados. Después, en su descaro, les dio pensiones de gracia a 60 delincuentes, compadre, entre ellos uno que estaba condenado por haber generado pornografía infantil. Le dijimos, Luis Castillo Paso es un delincuente de tomo y lomo, y el presidente decía, no son delincuentes, son jóvenes luchadores que quieren reivindicar los derechos sociales. Se iba a pasear a cuanto país, ha sido ridículo, desde que no se podía poner la camisa dentro del pantalón, andaba con el cierre abajo, hasta tener problemas con la corona española y la corona inglesa. Así, nos ha dado de todo, Gabriel. Yo le agradezco también porque nosotros somos medios de comunicación y nos marca la pauta. O sea, los productores de los programas están bastante... El daño país. El daño país es brutal, ¿cierto? Brutal. Y hoy en día vemos una encuesta que finalmente da cuenta de que está bajando en las encuestas. Pero yo no me quedo tranquilo. Porque lo que estamos viendo es que la izquierda radical, las Natalias Valdebenito, los Daniel Stingo, los humoristas que lo apoyaban, o sea, Luchito Slimming, que lo bautizó como el Che Copete de Ñuñoa, o el mismo Coronel Valverde, que este fin de semana señalaba que ya era impresentable que no fuera capaz de aguantar ni siquiera una postura política, que hasta con el perro matapaco fuera capaz de cambiar su opinión y ceder. Es porque la izquierda radical, esa izquierda más dura, está arrancando del bote. Las ratas arrancan hoy día, las ratas se bajan del bote, y esto no es porque esté perdiendo apoyo en las capas medias, sectores medios, en la gente de centro izquierda. No, compadre, se le está empezando a ir el voto duro, el voto del octubrismo, el voto de la primera línea, el voto de la revolución, de la refundación, de los cambios estructurales, de estos cuicos intelectuales pasados a Colonia Carita, ¿cierto? Los Fernando Atrias, que les gusta hablar en caramanés, idioma complicado que entienden solamente estos muchachos que vienen de otro mundo, ¿cierto? Porque vienen a construir al hombre nuevo. Ese público lo está abandonando. Y eso a mí no me deja tranquilo, porque hoy día Gabriel Boric, ayer era Artés, pero mañana puede ser Gonzalo Vinter. Entonces no me deja tranquilo para nada, y las encuestas realmente no marcan mucho. Lo que nos tenemos que preocupar es, como dice el diputado Cristian Araya, que el legado que está dejando en este país Gabriel Boric es un legado de destrucción, de desolación y de unos índices de desarrollo del país que se nos está yendo realmente a la cresta. Constanza Juve. Sí, yo quizás para complementar un poco lo que dice Pancho, a propósito del tema del perro matapacos y toda la polémica que se generó con eso, a mí me preocupa, obviamente me preocupa que el gobierno sea un gobierno que en la práctica sea un gobierno de destrucción y no de construcción, de que ponga la ideología por sobre las personas, pero también me preocupa no solamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, los adolescentes, ¿cierto? Sino que me preocupa también los, comillas, adultos responsables. Esto a partir de una columna, no sé si la vieron, de Ricardo Solari, que intenta de alguna forma o busca criticar a la oposición por el hecho de que la oposición desde la oposición no logramos advertir que todos estos giros de Gabriel Boric son giros virtuosos, ¿ya? Y que se adaptan a una realidad que es cambiante del país, y que la oposición no debería criticar con respecto a esto. Bueno, a partir de las encuestas, que es el tema que nos convoca, yo creo que primero cabe reflexionar de que no solamente la oposición la que no le cree a Gabriel Boric, sino que son 2/3 del país, como lo están mostrando las encuestas. Yo diría también que una segunda reflexión es de que acá queda en evidencia de que lo que dice además Gabriel Boric no se condice con lo que hace, ¿cierto? Muchas veces lo que dice, esto vamos a perseguir como perros a los delincuentes, no va a haber impunidad, acá nadie está por sobre la ley, los vamos a perseguir por cielo, mal y tierra, y una serie de otras frases grandilocuentes, retórica, mucha poesía, ¿cierto? Nunca se condice con lo que son los hechos y con lo que son las medidas que se adoptan.
Es cosa de recordar nomás la historia reciente de lo que ocurrió en Cañete con los 3 carabineros asesinados y las distintas propuestas, o más bien las distintas medidas que se le ha pedido al gobierno que tome. Estado de sitio, que acelera el tema de reglas de uso de la fuerza, ya le está poniendo trabas a diferentes temas, especialmente a lo que tiene que ver con los tribunales militares, que es una cuestión básica, al hecho, ¿cierto?, de ponerle ley de inteligencia, ponerle urgencia a la ley de inteligencia, y así una serie de otras medidas que no está dispuesto a tomar. ¿Y por qué no están dispuestos a tomar? Porque no creen en eso, ¿no? Entonces lo que se dice no se condice con lo que se hace. Y eso tiene que ver sobre todo también con un veto que viene por parte del Partido Comunista, que cualquier tipo de moderación respecto al programa original lo plantea. Y quizá un tercer punto es que en realidad yo diría que el tema con respecto al llamado perro matapacos, que evidentemente generó esto que dice Pancho, ¿cierto? El voto duro parece que empezó a permear ahora con estas declaraciones de Gabriel Boric, no porque yo creo que no las crea, o sea, esto de no voy a festinar, o yo nunca festiné respecto del uso del perro matapacos, siempre encontré que era decía él, una imagen denigrante, burda, etcétera. Bueno, pero él mismo lo tenía en el computador y así lo tuvo que salir a reconocer la moneda, porque no es capaz de reconocerlo él personalmente. A mí me preocupa ahí 2 cosas. Uno, me preocupa mucho esta disociación respecto a la realidad. O sea, si es que efectivamente Gabriel Boric, él creía al momento de decir eso, que él nunca festinó y que en realidad él consideraba que era una imagen burda, bueno, entonces es complejo que no lo recuerde, ¿no? O que se crea, ¿cierto?, esa, comillas, verdad que él tenía en consideración. Y lo segundo, que es igualmente grave, es de que está mintiendo. Entonces el gran punto acá ya no pasa por si es creíble o no el cambio de opinión del presidente. Tiene que ver con el hecho de que él conscientemente está mintiendo o conscientemente tiene una disociación de la realidad muy, muy, muy grande. Entonces, quien hoy día es el jefe de Estado y jefe de gobierno, o está disociado de la realidad porque está convencido de su mentira, ¿no? O derechamente es una persona que está dispuesta a mentir en cadena nacional prácticamente por una cuestión que además era tan absurda como esto. O sea, más allá de si festinó o no con respecto al tema del perro matapaco, a mí lo que me preocupa, ¿cierto?, es esa disociación de la realidad, y me preocupa mucho que en caso que no sea así, bueno, que mienta de una manera tan descarada por una cuestión que además era evidente que iba a salir a la luz. Una persona que hoy día está a cargo del Estado, que es jefe de Estado, que es jefe de gobierno, que tenga, ¿cierto?, este tipo de taras, por decirlo de una manera más bien generosa, es complejo, es muy complejo. Juan Leonardo Lagos. Mira, fíjate que yo creo que aquí confluyen 2 cosas. En primer lugar, el estancamiento en todo sentido del gobierno. Es decir, es increíble que este gobierno no pueda enorgullecerse de alguna medida como lo han hecho todos los demás gobiernos. Si nos damos cuenta, este ha sido el gobierno del copago cero. Copago cero, que en realidad en la práctica, tú que eres especialista en salud, el copago cero era una práctica que ya se hacía y que valía $20 millones en el primer presupuesto. Entonces, imagínense que el gran logro con el cual quiere ufanarse este gobierno para el presupuesto nacional en su primera vez costaba $20 millones solamente. Junto con otra cosa, que también el discurso, para la gran mayoría de los chilenos, el discurso del gobierno se ha vuelto realmente impresentable, y creo yo que la misma figura del perro matapaco demuestra eso. Creo yo también que este es un grave problema. ¿Por qué? Porque este es un gobierno con una marcada vocación de minoría. Porque nunca ha sido tan fácil saber lo que quieren los chilenos. Los chilenos quieren crecimiento económico, los chilenos quieren mayor seguridad, los chilenos quieren que las personas honradas puedan caminar por las calles. Y el gobierno no es capaz de poder darse cuenta de eso. Fíjense que yo creo que el tema del perro matapaco no fue tan creo que no fue tan categórico en la baja, creo yo. ¿Por qué? No. Porque hay muchas personas, y eso hay que tenerlo presente, hay muchas personas que hay una pregunta en la academia que a mí me parece súper interesante, que pregunta como por el lado afectivo con Boric y por el lado objetivo. Entonces, dentro de la pregunta está, me gusta el presidente Boric y creo que ha hecho un buen gobierno, y lo que más ha bajado son las personas que les gusta Boric y creen que han hecho un buen gobierno. Es decir, las personas están desencantadas con la gestión de Gabriel Boric, a pesar de que lo puedan seguir apoyando espiritualmente o como un líder, creo yo.
¿Usted quiere saber lo que piensa el diputado Cristian Araya acerca de este tema? Lo averiguará al regreso de nuestra primera pausa, porque además... Esta es la venganza por no anunciar en qué andaba. Bueno, no. Y además te quiero preguntar de otros datos, de las preferencias por los candidatos de partidos políticos, que muestra que el partido que está punteando el Partido Republicano con 16%. Vamos a hablar de eso Solo a la vuelta. Republicano. Quédese que ya volvemos aquí en Nuevas Voces. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces. Aquí desordena todo el gallinero del diputado Araya, que saquemos la foto, que voy a decir una cuña que no quiero decir, que vean mis redes sociales, pasa todo tipo de avisos, pero los únicos @Cristian avisos, Araya él en Instagram. No, eso. los únicos Si avisos llego que a 1000 likes, Claro, si llevan 1000 likes, lo comento al aire. Va a tener que ser auspiciador del programa, entonces Cristian Araya si quiere para la próxima. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video Atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Estábamos conversando que la CADEM no solamente traía la constatación de la debacle de la aprobación presidencial, sino que además se le pregunta a la ciudadanía si votaría por algún candidato que apoye la coalición de gobierno, y obtiene el 33% de las preferencias, mientras que un candidato de la oposición al gobierno está en torno al 47%. Además, se le preguntó a propósito de qué tipo de candidato apoyaría usted según el partido político. Gana el Independiente con 21%, luego No Sabe 19%, y el primer partido, la primera coalición o partido político es el Partido Republicano con un 16%, luego RN, Evópoli, UDI 11%, Socialistas 7%, y la mención especial que comentábamos también con Juan Leonardo Lagos, los Demócratas y Amarillos llegan al 3%. Cuando hay un error de esta encuesta, entiendo que del 3 o 4%. Que podría ser 0, está insinuando. No lo sabemos, o podría ser 6 o podría ser 6 o 7. Las dos alternativas. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? Mira, muy enlazado a propósito de la adhesión que aún mantiene el presidente Boric, que pese a que puede disminuir eventualmente, resulta preocupante la firmeza de su feligresía. En esta iglesia octubrista se mantiene siempre cerca de un 30%. Y creo que hay que analizar mucho más profundamente cómo se llega a una feligresía de estas características, con este nivel de compromiso. Yo creo que no hay actualmente ninguna iglesia formal, de las iglesias que creen en Dios, que tenga ese nivel de compromiso, ese nivel de fanatismo. Y creo que esto puede tener, o puede estar, y hay que analizarlo así, que se fragua desde 1990. ¿Quién fue el ministro de Educación el 11 de marzo de 1990? Fue Ricardo Lagos Escobar. ¿Quién tomó después la posta del año 92? Fue Jorge Arrate. Y si vemos esta generación que se cría, en el fondo influía desde el Ministerio de Educación por la izquierda más dura de cada momento, porque Ricardo Lagos era un hombre duro en esa época. Claro, ahora parece un gallo centrado, pero en esa época era un socialista de los que apuntaba a mi general Pinochet con el dedo. Bueno, después Arrate, que todos sabemos quién es Jorge Arrate. Bueno, y esto sigue continuando con toda la influencia de las reformas de Michelle Bachelet, que el año 2006, claro, llega tal vez al punto más álgido con la famosa revolución pingüina. Y de ahí en adelante todo este trabajo sistemático de descomposición del sistema educativo, de destrucción de los emblemáticos. O sea, había un trabajo sistemático que tiene al menos 30 años. Y eso te explica cómo llegas a este nivel de adhesión, que no importa lo que haga o no haga Gabriel Boric, tiene un séquito que lo sigue con total compromiso.
no por nada, hoy en el Ministerio de Educación el ministro es el señor Nicolás Cataldo del Partido Comunista. O sea, saben la importancia que tiene para lograr influir en la opinión de las nuevas generaciones el tener ese espacio de control. Entonces, eso es lo primero. Y frente a eso, creo que hay alternativas. Obviamente uno siempre tiene resistencia y yo no le creo a las encuestas y menos a la CADEM. O sea, esa es la verdad. Yo creo que la CADEM tiene un sesgo muy, muy importante y no me representa, pero sí tal vez algunas tendencias. Creo que es valorable el hecho de que como la primera alternativa sea el Partido Republicano. Creo que es una muestra de que frente al octubrismo, frente a esta iglesia octubrista, hay una alternativa desde la derecha que tiene fuerza, y eso es muy potente. También es buena noticia que a continuación del Partido Republicano la suma entre Chile Vamos, entre la UDI, RN y Evópolis, sea la segunda alternativa con mayor adhesión. Eso también es una buena noticia para el sector, porque en el fondo solo republicanos no nos alcanza por ahora. Es necesario en el fondo el trabajo mancomunado. Yo creo que eso es muy importante. En el Congreso aún tenemos una representación muy pequeña, esperamos ser muchos más, pero para poder influir en la opinión pública es necesario, y para la opinión y el trabajo legislativo es necesario generar alianzas, generar acuerdos. Lo vimos en el trabajo con la RUF, donde demócratas, amarillo, Chile Vamos y republicanos logramos darle una pelea frente a un gobierno que lisa y llanamente quiere amarrar de manos a Carabineros de Chile, a las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que es una buena noticia que aparezca republicanos muy arriba, que aparezca Chile Vamos a continuación y que también aparezca mencionado demócratas y amarillo con una porcentaje menor. Pero al menos hay una reacción y eso da esperanza de que es posible enfrentar a esta minoría muy comprometida, pero una minoría que debe tener al frente, al fondo, a alguien que le haga la oposición y que sea una esperanza de resistencia, porque dentro de todo ese mundillo hay mucha gente que aún necesita una alternativa, que aún no lo es. Se tiene que bajar este velo, lo omnibulado que pueden estar con estos muchachos idealistas, y creo que van a dar el paso en algún momento. Estos resultados que vemos de la encuesta CADEM de alto apoyo a la oposición, a los candidatos de oposición, y bajo apoyo al gobierno, está marcado sin duda por los hechos de violencia que hemos visto en los últimos días, como el asesinato de los 3 carabineros en el sur. Y quiero que podamos compartir una reflexión que hizo ayer Eduardo Sepúlveda, el periodista Eduardo Sepúlveda, en Tolerancia Cero, a propósito de qué hubiera pasado si los carabineros hubieran usado sus armas y cuál habría sido la respuesta de cierto sector político que ha generado harta polémica en redes sociales, y quiero que lo comentemos acá. Vivir con honor o morir con gloria. Todos conocemos esas palabras inspiradoras, llenas de coraje, de Bernardo O'Higgins, el padre de la patria. Pero hay personas para las que esa consigna significa más que para el resto. Me refiero a quienes integran nuestras Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Para ellos, vivir con honor o morir con gloria es casi un mandato. Pero hoy en Chile, el grito de O'Higgins se está haciendo carne de manera indeseada. Los carabineros o los miembros de las Fuerzas Armadas, llamados por el gobierno a cumplir roles de restitución del orden público, tienen un incentivo perverso: morir en acto de servicio. Así tal. Pensemos en los 3 carabineros asesinados hace una semana en la macrozona sur. Recibieron funerales de Estado, todo el país hizo banderas a media asta, la gente lanzó flores sobre sus féretros, fueron ascendidos póstumamente al mayor rango posible, con lo que además sus familias podrán contar con una mejor pensión. Pero imaginemos que las cosas hubiesen sido al revés, que los carabineros hubiesen disparado de vuelta, dando muerte a sus agresores. Bueno, probablemente que hoy los 3 estarían presos, expulsados de su institución, siendo denostados en las redes sociales, y sus familias estarían sumidas en la humillación y condenadas a la pobreza, viviendo de las colectas de los amigos. Así viven hoy varias familias de uniformados. Chile parece una fábrica de mártires, porque el incentivo es morir en gloria en vez de vivir en deshonor. El oficialismo quiere a las Fuerzas Armadas combatiendo al terrorismo y al crimen organizado, pero no está dispuesto a entregar condiciones para que actúen sin el riesgo de sufrir el deshonor automático si las cosas están mal o salen mal. Por eso, quizás lo mejor sea cambiar de idea y buscar otra solución a la crisis de seguridad que no signifique usar a las Fuerzas Armadas y de orden en una contienda que para ellos termina siendo desigual.
Brillante. Ahí estaba la Notable. reflexión de Eduardo Sepúlveda. A mí me parece absolutamente libro. valiente y clara la reflexión que es el director notable. también del libro, un gran amigo. Pero ahora se vio críticas bien duras, incluso de colegas del programa de televisión también, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Pancho Rego? Daniel Matamala, un periodista octubrista de tomo y lomo, un activista de izquierda, uno de los impulsores de la campaña de Gabriel Boric, parece que una de las tantas que están arrancando del barco, ¿cierto? Y se están queriendo bajar un poquito antes, retuitea la noticia y dice: esto es falso. Basta de intoxicar a la opinión pública con mentiras, y postea un link a una noticia de CIPER. Y aquí está la diferencia entre ser periodista y ser abogado. Y yo me imagino que el señor periodista Daniel Matamala, cuando redacta sus columnas de opinión, le pregunta a la gente que algo sabe de derecho, si está hablando cabezas de pescada, si va a ser el ridículo o si está dando un argumento que tenga peso jurídico. Daniel, estás haciendo el ridículo. Jurídicamente estás haciendo el ridículo. ¿Qué dice CIPER? Desde 2012, 2 puntos, ningún carabinero que abatió a balazos a un delincuente ha sido condenado o apartado de la labor policial por la justicia. Por la justicia. Hay que explicarle a Daniel Matamala que toda persona que pasa por un proceso judicial, desde el momento que se están realizando labores investigativas en su contra, asume la calidad de imputado. Imputado. Si estás en esa calidad de imputado, nuestra normativa jurídica efectivamente establecía que los carabineros eran apartados de la institución. Y esos carabineros no solamente eran apartados de la institución, sino que aparte dejaban de recibir su sueldo y aparte tenían que hacer sus colectas habituales para poder financiar a sus abogados defensores. Cuestión que vino a cambiar sustancialmente con la ley Naim Retamal, ¿cierto? Que es una ley muy importante, creo que es la más importante que hemos sacado como... Y que tuvo la resistencia de toda la izquierda. Y que la querían mandar, de hecho, a tribunal, TC. a tribunal constitucional. Sí. Entonces, acá lo que estamos viendo es que se están escudando en un tecnicismo legal, que es que la justicia no ha suspendido a un carabinero. Pero no es la justicia, compadre. Es la normativa jurídica. Entonces, ¿a qué está jugando Daniel Matamala? Porque eso es lo que está haciendo, está jugando. Está jugando a limpiar imagen de todo lo que sostuvo durante todo este tiempo, desconociendo el marco jurídico vigente y desconociendo la calidad de un imputado, de una persona que está en calidad de testigo, o una persona que está en carácter de condenada. Muy mal por Daniel Matamala. Yo feliz, lo asesoro en materia jurídica. Connie Juve. Lo que pasa es que yo creo que acá un matiz con lo que dice Pancho. Hay un tema de desconocimiento respecto a cómo funciona la normativa jurídica, sí, pero yo creo que ese no es el tema principal con respecto a personas como Daniel Matamala. Pasa mucho que al final el común denominador que tienen en general los distintos activistas octubristas es la superioridad moral, ¿cierto? Entonces, acá, en la medida en que yo dé una opinión, ¿cierto? O bien una manifestación, etcétera, si uno recuerda octubre del 2019 de ahí en adelante, bueno, eso significa que está bien. Ahí no hay, comillas, contaminación de la opinión pública. Es transmisión de información, es el hecho de que las personas estén informadas, etcétera. Pero el minuto en que ya se está transmitiendo información que a mí no me gusta o con la cual yo no estoy de acuerdo, bueno, ahí sí hay intoxicación de la opinión pública. Ahí sí, como bien planteó el gobierno en su minuto, hay comisiones de desinformación, comisiones de verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me gusta lo que se está transmitiendo. Y esto todo tiene que ver con una idea o con una lógica que está detrás, que es totalitaria. Y de una democracia que es a la carta. En la medida que hables lo que yo quiero que hables, está bien. En la medida que votes de la manera que yo quiero que tú votes, está bien. Pero si haces algo distinto, entonces eso ya no es democracia, eso es ilegítimo, eso son opiniones que ya tienen que ver con contaminación de la opinión pública. Esa intolerancia a la diferencia de opinión, esa intolerancia al respeto también de la libertad de las personas, por ejemplo, de votar como tienen que votar. Recordemos lo que pasó en el plebiscito, esto lo doy como ejemplo nomás, pero el plebiscito constitucional que del 62%, del rechazo al mamarracho de la Convención Constitucional. Ahí se dijo que esto fue todo plasmado por noticias falsas, de desinformación. Yo no conozco ningún acto de votación donde se hubiera informado más y donde las personas estuvieran más informadas, incluso respecto del propio texto, que era un texto largo, era un texto denso. Igualmente la gente se informó respecto del contenido. Entonces, todo esto tiene que ver finalmente con lo mismo: una democracia que es a la carta, una libertad de expresión que es a la carta, porque en la medida que existe alguna diferencia, esa diferencia es completamente, esa diferencia no es tolerada. Y lo que dice Eduardo Sepúlveda, y con esto cierro, tiene toda la razón. Para los carabineros esto es o cárcel o muerte. Y el gobierno en ese sentido no ha sido colaborador, sino que, a comillas, cedido. No ha liderado este tema.
Tanto es así que cuando uno analiza y ve finalmente cuáles han sido no solo las declaraciones, sino que las actuaciones del gobierno en este tipo de materia, uno se encuentra con la ministra del Interior, que calificó a la ley de Retamal como una ley de gatillo fácil. Uno se encuentra también con una ministra del Interior que va a una comisión de seguridad y defiende, ¿cierto?, estas normas de reglas de uso de la fuerza diferenciadas. Si es que es migrante, si es que una diferencia o diversidad sexual, o si es que finalmente es, no me acuerdo cuál era la tercera, miembro de pueblos indígenas. O sea, eso tiene que ver con que el hecho que el gobierno puede decir muchas cosas, o quienes son partidarios del gobierno pueden decir muchas cosas, pero al final uno se tiene que quedar con los hechos, y uno puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintos datos. No puede tener distintas opiniones, pero no pueden tener distintos hechos. Y los hechos están ahí y son de manifiesto y de público conocimiento. Daniel Matamala, Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, en tramitación de la ley de Retamal, cito textual, comillas, cuando les imponen la medida de arresto domiciliario a un carabinero, el carabinero pierde su sueldo, queda sin percibir sus remuneraciones y su grupo familiar queda absolutamente desprovisto del sustento que tiene para entregar. Según información recuperada por Radio Universidad de Chile, no a la derecha, Radio Universidad de Chile, hay 31 funcionarios que están con medidas cautelares, en prisión preventiva o arresto domiciliario total. La noticia, Danielito, es del 11 de diciembre del 2020. Si vas a opinar, infórmate y no desinformes a la opinión pública. Oye, esto hipócrita ahora en la discusión de RUF. Cualquier avance en materia de respaldo a las policías decían, no, pero si para eso tenemos la ley Naín Retamal. Los mismos que votaron en contra. Es brutal. Los mismos cínicos que votaron en contra decían, no, que si por algo aprobamos la ley Naín Retamal, la querían llevar al TC, pero mataron 3 carabineros al hilo y por eso no la llevaron al TC. Son realmente unos caras de palo. Si con eso estamos al frente. ¿Cuál, Leonardo Lagos? Mira, a mí en realidad encuentro ese minuto de confianza en tolerancia cero notable. Me parece que también demuestra un poco este ánimo sectario que tiene el periodista Daniel Matamala en decir esto es falso, intoxicar a la opinión pública con mentiras, con una opinión que me parece absolutamente respetable, que me parece que representa a muchos chilenos que nos hemos dado cuenta que hay carabineros que en el cumplimiento de sus labores ahora están siendo perseguidos por la justicia. Yo creo que el caso del carabinero Sebastián Zamora, del caso del carabinero Claudio Crespo, que sacó un libro, ¿no es cierto? Un bestseller, un libro muy recomendable. Yo creo que dan cuenta de eso. Y quedarse con una interpretación mañosa, ¿no es cierto?, sacada por CIPER, creo yo que no tiene mucho sentido, y además tampoco justifica el decir que un colega está intoxicando de mentira. Además. Oye, no, siendo el mismo que, por ejemplo, cuando estuvo en Venezuela, ¿no es cierto?, y había pues los compañeros de Google se lo había una línea de puros papel higiénico, decía, bueno, aquí hay abastecimiento. Estamos conversando con Juan Leonardo Lagos, Pancho Rego, Constanza Juve y el diputado Cristian Araya. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. ¿Qué es ahí? Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Pancho Rego, Constanza Juve, Juan Leonardo Lagos y Cristian Araya. Antes de ir al siguiente tema, solamente quiero saludar el libro Reforma Educacional, un experimento fracasado, que fue presentado hoy día en la Universidad San Sebastián, hecha por varios de sus académicos y obra, cierto, coordinada por la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien también es abogada y profesora de la Facultad de Derecho. Varios de nuestros panelistas de Nuevas Voces escribieron en el libro, Macarena Bravo, Julio Isamit, también José Francisco Lagos, director de Ejecutivo del Instituto Res Pública, participaron de esta iniciativa, Fernando Peña también, así que una muy buena... ¿Cómo? El gobernador Peña. Una muy buena... Bio. Por el Bio, una muy buena recomendación para que quienes quieran profundizar en el grave daño que le generó el gobierno de Michelle Bachelet a la educación y que hoy día estamos sufriendo, a partir de esa interesante reflexión que se hace en el trabajo del libro Reforma Educacional, un experimento fracasado de la Universidad San Sebastián. Antes de que se nos vaya el programa, comentar algo de lo que también el diputado Araya fue protagonista, porque el viernes a última hora se terminó aprobando la creación del Ministerio de Seguridad Pública y fueron tan solo 22 diputados, entre los que está el diputado Araya, que rechazaron esta iniciativa.
¿Por qué seguimos creyendo que mientras más organismos públicos hagamos nos vamos a hacer cargo de los problemas si vemos que el mejor ejemplo es la Subsecretaría de Prevención del Delito? O sea, desde que existe la prevención del delito como subsecretaría hay más delitos. Hasta entraron a robar. Hasta le entraron a robar en la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Y creen que con un Ministerio de Seguridad lo vamos a resolver? Diputado Cristian Araria. Sí, el día viernes a las 23:45 terminamos de votar el Ministerio de Seguridad, un mal proyecto de inicio a fin, mal diagnóstico, porque con más burocracia no se soluciona el problema de seguridad. Cuesta el primer año 8.000 millones de pesos adicionales y en régimen 7.400 millones de pesos. Son 120 burócratas más, lo que evidentemente va a complejizar mucho más porque hay un problema de diseño bien profundo. Ahora vamos a tener a los gobernadores hablando de seguridad, a los delegados presidenciales hablando de seguridad, al Ceremi de seguridad a cargo de la seguridad y al Ceremi de justicia hablando de seguridad. Imagínense en regiones especialmente, un Ceremi dándole órdenes a un general de carabinero, al general de zona, o dándole instrucciones, dándole, oye, saque, o un respaldo, o quitarle el apoyo. Un Ceremi. Antes era la figura del intendente. La lógica para poder enfrentar la crisis de seguridad que vivimos es tener figuras de autoridad potentes en materia de seguridad, pero no a tener un Ceremi. Imagínense que vamos a dejar la responsabilidad de la seguridad en regiones de mano de un Ceremi que podría ser perfectamente el Ceremi de educación de Atacama. Entonces, evidentemente, esto va en la línea opuesta a lo que hay que hacer. Creamos más burocracia, se crea, en el fondo, más cargos y puestos para poder apitutar, más gasto público, pero menos resolución. Yo creo que es un mal proyecto, por eso desde la bancada republicana rechazamos y también algunos parlamentarios de Chile Vamos también se sumaron a este rechazo y creemos que va en la dirección correcta. E incluso, y solo muy corto, nos queda un minuto para cada uno. Evitamos un golpe blanco de parte de la ministra Toá contra el presidente Boric. Trató después, al final, en la parte de las transitorias, la educación del Ministerio del Interior, que va a quedar sin función, claro. Trató de crear una figura de un primer ministro. La ministra Toá trata de traspasar la falta de autoridad del presidente Boric y traspasarla al ministro del Interior, convirtiéndolo en la práctica en un primer ministro. Evidentemente esto tiene muchas cosas por detrás y por eso nosotros votamos en contra. Esperamos que en el Senado se haga la pega y se pare este mal proyecto que no va a favorecer ni a la seguridad ni a los chilenos. Pancho Rego. Ahí me van a echar de mi partido. Yo no sé cómo no se nos ocurrió antes hacer un ministerio para parar la delincuencia, pues, y uno de, o sea, ¿cómo no se nos había ocurrido para antes, migración, muchacho? Sí. Entonces, un ministerio contra la migración, y estamos listos, pues, Sí. Amigo, la medida es mala. Y yo no la voy a defender públicamente. Es generar más burocracia. Vamos a ser el país, ya somos el país de Latinoamérica con mayor cantidad de ministerios. Vamos a pasar de 24 a 25. Cristian me decía que el primer año nos va a costar 8.000 millones de pesos y en régimen nos va a costar a vuelo de pájaro 7.500 millones de pesos adicionales. Si esto no pasa por tener más ministros, más subsecretarios. Compadre, si el Ministerio del Interior ya existe. Hay una subsecretaría de prevención del delito, hay una subsecretaría del Interior. Que hagan la pega. Requiero más funcionarios públicos para solucionar este problema. No, se requiere voluntad política. Lamentablemente creo que pisamos el palito. Creo que pisamos el palito en una cuestión que yo no voy a compartir, no la voy a defender públicamente. El Ministerio no viene a solucionar los problemas. Es más, creo que pisamos el palito desde nuestras propias ideas, que es agrandar el aparato estatal, cuando nosotros pensamos precisamente lo contrario. Creemos que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y ser lo más funcional posible. Y segundo, desde lo político. O sea, le estamos lavando la imagen a Carolina Toá. Le estamos lavando la imagen a Carolina Toá porque ella es la responsable hoy en día, la principal candidata del oficialismo. Y le queremos sacar toda la responsabilidad política. No. Constanza Juve. Sí, yo creo que, a ver, hay un tema también de prioridades respecto a los proyectos. Este proyecto del Ministerio de Seguridad, si no me falla la memoria, viene de distintos gobiernos, distintos colores políticos. Y obviamente una cosa es la idea y lo otro es el diseño. Y en ese sentido, viendo además cómo se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, que no ha cumplido, al menos, yo creo que quizás donde cumplió un poco más fue cuando Cristóbal Lira fue subsecretario de Prevención del Delito. La verdad es que no se ve cómo la creación de mayor burocracia estatal podría generar un cambio. Lo que sí, insisto, independiente de que la idea, eventualmente en teoría, pueda desarrollarse mejor, acá tiene que ver con un tema de prioridades y qué cosas pueden terminar cambiando o modificando el problema que tenemos hoy. Reglas de uso de la fuerza, ley de inteligencia, más recursos a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones. Esas son medidas que debieran hoy día ser la prioridad y no aumentar el aparataje estatal. 10 segundos, Juan Leonardo. Sí, fíjate, yo creo que obviamente la única beneficiada con esto es Carolina Toá, donde lo que hace es quitarle responsabilidades, quitarles culpas a costa de mayor gasto público para todos los chilenos. Yo creo que
este ministerio obviamente deja sin ninguna función relevante al Ministerio del Interior y por lo tanto deberíamos preguntarnos seriamente si debería seguir existiendo el Ministerio del Interior, existiendo el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque los ministerios, claro, porque los ministerios del Interior en otros países hacen la labor de SECPRES y de la SEGEGO. Hoy miremos al lado, miremos lo que está pasando en Argentina, que además achicaron y disminuyeron ministerios. Perfectamente podría ser así. Y una sola cosa técnica. Con la crisis de seguridad, en todos los países lo que están tomando es la información que hay en las cárceles para enfrentar el crimen organizado. Gendarmería sigue en justicia. En aduana sigue en Hacienda. No hicieron absolutamente nada en lo que habían que hacer. Malo el proyecto. Muchísimas gracias, diputado Araya. Malo el proyecto. Constanza Juve, Pancho Rego, Juan Leonardo Lagos. Que esté muy bien. Siga aquí en Agricultura y ya viene Deporte. Nos vemos mañana. Chao, chao.